Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura tema amor para ellos y ellos del signo de Piscis. Muchísimas gracias también Piscis por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol ascendente y Venus. Mi querido Piscis, es tema amor para ellos y ellas, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios al universo. Y vamos a empezar con tus arcángeles. A ver, ¿qué nos dicen? Ciclos lunares. Dice, el arcángel Aniel, observa cómo la luna influye en tu energía y manifestaciones y aprovecha sus ciclos. Puede ser que a lo mejor me dice Richard, cada vez que hay luna llena, cada vez que hay luna menguante o cada vez que yo veo la luna, siento que me pasan cosas extraordinarias o siento simplemente que yo conozco a alguien o justo cuando había luna, tú conociste a alguien. Te vas a llevar una sorpresa y te vas a acordar de esto. Esta sorpresa que tú te vas a llevar va a ser en una noche que exista luna, ya sea de repente luna creciente, menguante, luna llena, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero tú vas a ver la luna. Entonces nos están diciendo, este encuentro es por las energías, este encuentro es por destino. Una persona de repente te va a conocer y va a empezar a saltar chispas, pero va a ser cuando exista luna, ¿vale? Así que atento, mira tu calendario cuando empieza a ver los ciclos lunares. Dentro de 28 días también, empieza a contar desde que tú ves esta lectura. Dentro de 28 días tranquilamente va a pasar algo impactante en tu vida. Veo mucha ilusión, cariño. Vamos a ver qué nos quieren decir las energías del tarot Rider-Waite para vosotros con mucha fe. Vamos a ver qué nos quieren decir las energías del tarot Rider-Waite para vosotros con mucha fe. Vamos a ver qué nos quieren decir para vosotros con mucha fe, mi querido Piscis. A ver, ¿qué nos quieren decir para Piscis? Recuerda que es una lectura general. ¡Wow! Las cartas. Hay alguien que te está pensando, cariño. Hay alguien que te está pensando locamente. Yo creo que inclusive ellos o ella se pone muy nervioso porque esto que te salgan las cartas así es porque está desesperado o desesperada porque quiere llamar tu atención. Lleva muchas noches de insomnio. Esta persona no puede concebir lo que es el sueño. Sí. Puede ser que sea una persona que recién has conocido o puede ser alguien menor que ustedes. Elemento aire, ¿vale? La carta del 10 de espadas. ¿No será, cariño, que esta persona ya lo conoces? ¿O puede ser que ustedes han terminado la relación? ¿O simplemente tú lo dices, no eres mi tipo? ¿O tú no quieres perdonar? ¿O esta persona cometió un error? Pero sin embargo, tú has tomado una decisión de apartarte. Toma el mensaje que es tuyo. Yo veo que ellos están sufriendo, cariño. Yo veo que ellos te recuerdan y caen, se vuelven a levantar, se vuelven a caer, se vuelven a levantar. Es como si ya existiera alguien que quiere llamar tu atención, como si ya existiera alguien que quiere recuperarte, pero sin embargo de repente tú pones freno. Tus motivos tendrás, ¿vale, cariño? ¿Ves? ¿Ves lo que te digo? Esta persona pide por favor una oportunidad, pide por favor un encuentro. Yo lo que te puedo decir, si me dice Richard, en estos momentos lo que ha pasado es que yo he terminado con la persona de mi interés o esta persona simplemente no me ha dado mi lugar. Lo que tú ves en la parte física, lo que tú ves de repente en sus impulsos, no tiene que ver nada con la parte espiritual, ¿vale? Con las energías de almas o de llamas gemelas, no tiene que ver nada. Puede ser que tú te has separado de esta persona y tú sabes, porque Piscis, tu intuición lo tienes al 100%. Piscis tiene la intuición más desarrollada que Cáncer y Escorpio. Los tres signos son los mejores en la parte de la intuición, ¿vale? Son brujos prácticamente. Entonces, aunque vosotros hayan terminado, aunque esta persona te haya decepcionado, no están juntos, aunque ellos aparenten de repente una actitud muy fría contigo, la alma gemela, el espíritu, la energía que está dentro, no lo ve así y sufre, cariño. Al igual como también tú sientes esa tristeza, aunque luego digas, Richard,
yo voy a continuar con mi vida. Si esta persona me ha dejado, pues él se lo pierde, ella se lo pierde. Pero tú sabes que dentro de ti hay como una tristeza, como un dolor, cariño. Y ellos también, aunque en estos momentos están mostrándose lo que es una dureza, también hay una tristeza, también hay un dolor, porque las almas gemelas, las llamas gemelas o las relaciones kármicas son cosas muy diferentes. Ellos sienten el dolor porque ellos quieren estar juntos. Son vosotros, la parte carnal, la cabecita loca que todavía falta nivelarse. Muy bien. Y me sale aquí la carta del 2 de espadas. Yo veo aquí que tanto tú o la persona de tu interés ha tenido una decepción, ¿vale? A lo mejor me dice Richard, ¿sabes por qué yo me separé de él o de ella? Porque me engañó, porque estando conmigo estaba con otra persona. Y mira que yo lo pregunté muchas veces, y mira que yo se lo dije, ¿existe alguien en tu vida? Y no existe nadie. No te lo decía, cariño, porque a lo mejor de repente cuando comenzó la conexión entre ustedes, pues tampoco no era tan firme, tampoco no era una relación tan estable. Recién se estaban conociendo, tú tenías una aventura, ellos también, etcétera, etcétera. Pero con el transcurso del tiempo se empezó a convertir lo que es en amor, veo aquí. Se convirtió en amor, por eso que tuvo miedo de decirte la verdad. Es esto. Y sin embargo, ahora yo veo que se arrepiente. Mira, se arrepiente. Vamos a ver, ¿qué más nos quieren decir? Pero yo veo que hay una persona que te piensa. Hay una persona que te añora, cariño. Te voy a dar signos. Te voy a dar signos. Siento que las almas sufren. Siento que las almas gemelas, las llamas gemelas, las relaciones kármicas, lo que es la parte de la esencia, de la energía, sufre, cariño. Aunque el cuerpo demuestre otra cosa, aunque la parte física demuestre otra cosa, la parte espiritual sufre. Me sale un Tauro, me sale un Leo, Escorpio, Capricornio y un Cáncer. Muy bien, te lo enseño, cariño, ¿vale? Te lo voy enseñando. Veo que esa parte sufre, cariño. Es muy difícil de entender. Yo lo sé, ¿vale? Es muy difícil de entender. Puede ser que esta persona todavía no ha estado evolucionando, no está muy evolucionado, evolucionada, pero veo que la parte espiritual, la parte de la esencia sufre demasiado. Veo mucho dolor, mucha tristeza aquí. Vamos a ver qué más nos quieren decir el tarot elemental. Listo. Vamos a ver el tarot elemental para vosotros. Recuerda que es una lectura general, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Tenemos la carta, ¿ves lo que te digo? Es increíble, es increíble. Tú estás sufriendo por tu lado, ellos también están sufriendo por su lado. Veo que vosotros tendrían que estar juntos, vosotros tendrían que darse una oportunidad. Veo mucho dolor, cariño. Veo que por más que intente de repente con otra relación, con otra historia, o tú estés intentando, jamás puedes concretar. ¿Por qué? Porque la energía que llevas dentro, tu alma gemela o tu llama gemela, no acepta que la historia se ha terminado. Y esto también le pasa a ellos. La carta del 7 de oros, la carta de la reina de espadas y la carta de los enamorados. Tarde o temprano, y esto es por mandato divino, aunque en estos momentos cada uno esté vibrando mal, aunque en estos momentos no reconozca el amor, ¿vale? Lo que es la parte carnal, el espíritu, la energía, la esencia, se va a encargar de que vosotros vuelvan a estar juntos por destino, nos dicen. Por destino, cariño. Vamos a ver. La carta del rey de bastos, la carta del 2 de copas y la carta de la torre. Veo que hay una persona que se fue con dolor o tú te fuiste con dolor de una relación. Veo que a lo mejor de repente esta persona como que te tiene algún tipo de rencor o tú tienes rencor a una persona. Vosotros eran pareja, ¿vale? Vosotros eran relación. Pero veo que esta historia también, tú ve tomando el mensaje que es tuyo. Yo entrego mucha información. Veo que hay un grupo de ustedes, se fue de casa. Es esto. Hay un grupo de ustedes que recién se estaban conociendo. Hay un grupo de ustedes que no tenían de repente una casa, un hogar. Pero también existió un grupo que ya vivían juntos. Sí, que tenían planes de futuro. Esta persona tiene algún tipo de
resentimiento, de rencor. Pero mira, ironías de la vida, cariño. Puede ser que esta persona o tú, en su momento, ¿vale? Porque en el momento de la cólera, de la ira, soltamos todo, sapo, culebra, serpiente, de todo soltamos, ¿vale? Por eso siempre digo, respiren, tienen que tranquilizarse. Una decisión con la cabeza caliente no es bueno, no es buena decisión. Aquí me dice, es cierto que esta persona o tú de repente dijo, esta historia ya se terminó, no quiero saber nada de ellos o de ellas, pero sin embargo como que las energías conspiran. Como que esta persona viene otra vez por ti. Mira, por eso te decía que la conexión espiritual entre vosotros dos no se ha terminado, no se ha roto. Las almas gemelas, las llamas gemelas y las relaciones kármicas se van a volver a encontrar. Sí, pero también yo estoy viendo que cuando llegue ese momento, vosotros dos van a tener que hablar. Vosotros dos van a tener que poner todo sobre la mesa, ¿vale? Porque a mí me están diciendo las energías, hace falta claridad, hace falta una conversación. Hay algo pendiente que ellos dos tienen que solucionar. No pueden empezar otra vez una relación si de repente tienen fantasmas del pasado o situaciones que se tienen que conversar, ¿vale? Yo estoy viendo que todo conspira para que entre vosotros exista una reconciliación. Va a tardar un tiempo, sí, pero también es necesario que ustedes ayuden, que ustedes aceleren. Hace falta perdonar, hace falta conversar. ¿Por qué te digo esto? Te pongo como ejemplo. A lo mejor me dice, Richard, yo amo a esta persona. Yo quiero que vuelva. Roberto, Juan, Ana, Elizabeth, Fernando, Xavi. Yo quiero que vuelva. Pero cuando vuelva también lo voy a hacer pagar todo lo que me hizo. Pero luego de ahí voy a estar con él o con ella. Cariño. Entonces, tú solamente quieres para vengarte. Tú no quieres recuperar el amor. Tú quieres vengarte. Entonces, ¿cómo quieres que las energías te lo van a entregar? Tú tienes que olvidar. Si tú quieres que esta persona esté contigo, pues olvida. Pero si tú todavía tienes rencores, pues entonces no pidas que esté contigo. Actúa de otra manera ya. Véngate, haz lo que tú quieras, pero esto no quiere decir de que tú vas a estar con esa persona. No nos hablan de unión ahí, nos hablan de venganza. Entonces, si tú quieres recuperar realmente a esta persona, tienes que volver a renacer. Si no, no lo busques. No lo busques porque vas a terminar mal. ¿Ves? Solo de esa manera nos están diciendo que tu mundo va a empezar a recibir recompensa, que todo va a ser fantástico para ti, pero tienes que tú perdonar, tienes que renacer. Solo falta que me salga la carta del juicio. Esta situación lo llevas desde 2021, desde el año pasado. Veo que estás con esta historia, con esta situación. Sí, es lo que estoy viendo aquí. Vamos a continuar. Te voy a dar iniciales. Luego voy a sacar lo que es el tarot Celti. Respuesta en el tarot egipcio. Tú tranquilo. A ver, vamos a ver. Iniciales, ¿vale? Con mucha fe. Recuerda que es una lectura general. La letra X, la letra Y, la letra E, la letra G. Uy, me salió mucho. La N, la Q, la G y la V. Muy bien. Quiero que te concentres. Haz una pregunta. Te voy a dar lo que es una respuesta. Voy a poner 3 grupos. Tú vas a elegir uno de ellos, ¿vale? Pero hazlo con fe. Si tú quieres, pon pausa, lo que es al video, y tómate un tiempo. Hazlo con fe. Es una respuesta general. Tú pregunta lo que mejor te convenga o lo que tú sientes preguntar en estos momentos. Vamos a ver. Voy a barajear bien. 3 grupos, ¿vale? Listo. A ver. Vale, para poder diferenciar, estoy improvisando. Caramelo blanco, opción 1. Caramelo negro, opción 2. Y el que no tiene nada, pues simplemente la opción 3. Te voy a dar 7 segundos. Piénsatelo bien o pon pausa. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, caramelo blanco, ¿vale? Dejo el caramelito. Respuesta. La carta del mundo es un sí.
Para aquellos que han elegido el caramelito negro, lo dejo aquí. Respuesta. La carta de la fuerza es un sí, pero recuerda que la carta de la fuerza es a largo plazo, ¿vale? Para aquellos que han elegido la opción 3, la que no tiene nada. Respuesta. La carta del juicio es un sí, un nuevo comienzo, un nuevo inicio, renacer, perdonar todo, olvidar todo también, o simplemente te das una oportunidad o comienzas algo nuevo. Vamos a ver ahora qué nos quieren decir el tarot Celtic para vosotros con mucha fe. A ver. Listo. Vamos a ver el tarot Celtic. ¿Qué nos quieren decir para Piscis? Siento un Acuario, siento un Virgo, siento un Capricornio. A lo mejor de repente alguien que se llame Rubén, también. Alguien que se llame Rubén. Vamos a continuar. Vamos a ver. No sé si esta persona pide clemencia o una persona se puede llamar Clemencia o Clemento. No lo sé, ¿vale? Tómalo como tú quieras. La carta del Rey de Oros, la Reina, perdón. La carta de la Reina de Copas. Uy, me habla de familias, me habla de relaciones. Sí, de familias y de relaciones. Y ambos, creo que esta persona, la persona que tiene más poder, lo que es en la parte adquisitiva, la que tiene más dinero, veo que esta persona, a pesar que a lo mejor de repente puede ser que se porte algo duro o dura contigo, o aunque esta persona de repente quiere obtener algún beneficio de parte de ustedes, de repente propiedades, herencias o algo por el estilo, en la cual tú me dices, Richard, lo desconozco, su forma de ser, veo que esta persona te observa, te mira, veo que para ellos o para ellas sienten que la relación o la historia entre ustedes dos no se ha terminado, ¿vale? Esta situación de repente en la cual tú estás teniendo este tipo de enfrentamiento está relacionado también porque veo que tienes una responsabilidad de familia, de hijos. Sí, mira, responsabilidad de familia y de hijos. A pesar que a lo mejor de repente vosotros están distanciados o vosotros están lo que es en un enfrentamiento, esta persona puede ser que ahora te demuestre otra cara, otro perfil, pero te piensa, te extraña, cariño. La carta del 2 de espadas, le ha costado demasiado tomar esta decisión de repente de juicio, de conversar, de concretar o de separarse, porque tenemos la carta del 2 de espadas y veo tristeza. Vamos a continuar. La carta del 4 de bastos es como si me dijera en estos momentos, o tú me dices este mensaje que te voy a entregar, o la persona de tu interés. Yo lo único que quiero es rescatar la familia. Yo lo único que quiero es que mi hogar, mi familia sea feliz y volver a empezar otra vez. No quiero seguir sufriendo, no quiero seguir pasando por este martirio, porque buscan empezar otra vez a pesar del dolor, ¿vale? Este es el mensaje que me dicen para muchos de ustedes, cariño. Solteros y solteras, hay una persona que está ilusionado por ti, hay una persona que quiere una oportunidad. Quizá de repente te lo ha dicho ya y tú no lo has hecho caso, o simplemente te gustaba otra persona. Pero sin embargo veo que aún tienen esperanza de que las cosas cambien entre vosotros dos. Vamos a ver ahora las características, ¿vale? Es una lectura general. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios al universo. Vamos a ver las características que nos quieren decir para vosotros. Mi querido Piscis, vamos a ver, Piscis, es una lectura muy intensa, cariño, que está implicado lo que es el perdón, que está implicado que tomes una decisión, alguien te piensa, alguien te añora. Me sale, muchos de vosotros están lidiando con alguien de elemento aire. Tú con esta persona de repente te has sentido traicionado o traicionada. O en estos momentos vosotros están en plena separación, ¿vale? Tómalo de una forma general. Mira, hay un dolor, veo aquí. Muchos de ustedes sí, está vinculado con la casa, con el hogar, con la familia. Es esto. Creo que hay un grupo de ustedes que está en pleno trámite de juicio en algo legal, ¿vale? A ti también te duele como también le duele a ellos. Yo no puedo decirte que solamente te duele a ti, cariño. Es ambos, ¿vale? El dolor, la tristeza es de ambos, cariño. Es así. Vamos a continuar. La carta del 5 de espadas. Muchos de ustedes de repente están lidiando con una persona que puede tener muchas propiedades, que a lo mejor tiene su propio negocio, su propia empresa, o es un empresario.
Puede ser que esta persona también trabaje como vigilante de seguridad, ¿vale? Seguridad, o puede ser un policía, un mozo de escuadra, algo relacionado con el ejército, algo relacionado con la seguridad. Especialmente si de repente trabaja en un banco o en una tienda importante. Pueden ser rubios, castaños, delgados o con textura normal. Cada vez que tú te encuentras con una persona, o te pones nervioso o terminan discutiendo, sacándose los ojos, ¿vale? Esta persona no quiere llegar a esto, pero también veo que se deja influenciar o tú te dejas influenciar. Pero sin embargo, yo estoy sintiendo aquí que las energías empiezan a conspirar para que todo esto se ponga en orden. Te lo voy enseñando. Vamos a continuar, cariño. La persona de tu interés también. Si es mujer, cabello largo, castaño o rubio. Si es hombre también, cabello largo, no tan largo, pero largo, ¿vale? Rubio. Barba de 3 días, tiene una nariz delgada, ¿vale? Un poco grande, pero delgada. Le gusta de repente utilizar casacas de cuero. Se viste de una manera sport clásico, lo llamo yo. Puede ser que muchos de vosotros también están lidiando con un Virgo, o la persona de tu interés está lo que es en el extranjero, o vosotros quieren cerrar un ciclo, algo relacionado con un deseo o lo que es en la parte material, o simplemente lo que está relacionado en la parte legal. Delgados o con textura normal, son personas muy alegres, son personas que a lo mejor les gusta vivir el día a día, disfrutar de los placeres de la vida. Es una persona que también que es muy calculador o muy calculadora, ¿vale? Muchos de ustedes de repente también están lidiando con una persona que tiene una moto lineal. Puede ser alguien de elemento aire, es una persona que vive en un sitio descampado o puede ser un pueblo o simplemente una isla, ¿vale? Siento que esta persona de repente su trabajo está relacionado por turnos, especialmente en el turno de la noche o de la tarde. Es una persona que le gusta vivir al aire libre, al campo. Esta persona se puso en contacto contigo, pero así como llegó, también se fue. Es así. Te dice, ¿cómo estás, cariño? Y luego desaparece y tú te quedas a cuadro, como diciendo, ¿qué ha pasado con este cucaracho? ¿Para qué me saluda para que luego me ignore? Muy bien. Un hito más. Esta comunicación o este contacto que ha existido de esta persona, que puede ser delgado o delgada, cabello negro, tiene algo de barba, ¿vale? Cejas muy pobladas, tatuajes en el brazo y en el antebrazo. Este mensaje o esta comunicación es porque quiere despertar tu atención, porque quiere prácticamente quiere llamarte la atención, ¿vale? Quiere despertar tu atención para que tú lo hagas caso o simplemente para que surja otra vez lo que es el amor o los sentimientos entre vosotros dos. Es por eso que se pone en contacto y luego tiene miedo, pero es porque está enamorado de vosotros, cariño. Tiene un amor, te recuerda, te piensa. Es lo que me están diciendo las energías. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Hasta la vista y te me cuidas. Dime si te gusta así. Hay más luz, más claridad. Dime si te gusta este tipo de formato. Bendiciones. Hasta la vista.